Hola, muy buenos días, jóvenes. Aquí nos vemos ahora para los alumnos de la Universidad de Durango, de la licenciatura en Derecho. El tema de hoy será, Campus Aguascalientes, perdón. El tema de hoy será en cuanto a las obligaciones naturales, que nos referimos a este curso de obligaciones. Bien, como temario vamos a ver tanto en sus diapositivas como en este video lo que son las obligaciones naturales, el concepto, origen, naturaleza jurídica, la teoría clásica, la teoría moderna, algunos conceptos que vertió el mexicano Rogina Villegas, Julián Bonecas, el francés, los cuales se asimilan, la reglamentación legal respecto a las obligaciones naturales y los efectos de las obligaciones naturales. Bien. Miren, las obligaciones naturales como tal existen desde la antigua Roma. Se les denominó porque de alguna forma el cumplimiento de estas obligaciones no se puede conseguir por una coacción legítima, es decir, que la ley establezca una sanción si no se cumplen. Eh, es decir, negan la ejecución forzada para el cumplimiento. Otra cuestión es que el deudor lo realiza de una manera voluntaria o a conciencia o moral. Por ejemplo, me voy a anticipar a lo que viene siendo las deudas de juego. Ahorita que lo veamos, el tema de deudas de juego, acuérdense que hay una canción mexicana que dice por ahí, las deudas de juego son deudas de honor, es decir, se pagan. No están reconocidas el cumplimiento, en este caso, en la propia ley, a la fuerza, va a establecer unas condiciones que en un momento vamos aquí a abordar. Bien, entonces, la ley niega la acción para la ejecución forzada por parte del acreedor. Entonces se lo está dejando a la mera conciencia del deudor. Bien, en la teoría alemana las obligaciones naturales nos dice son una deuda, como tal lo considera, pero su cumplimiento o su incumplimiento, perdón, no origina responsabilidad civil ni por ende una coacción ejecutiva, es decir, no genera una obligatoriedad reconocida por el derecho. ¿Sí? Que se puede, como lo mencionamos, recurrir a la ejecución forzada. Bien, pero en la obligación natural, ¿qué pasa? Se considera la siguiente opción. Si el deudor paga libremente, el acreedor puede recibir e incluso retener el objeto del pago, porque no está reconocida como tal en el derecho, la obligación natural. Esta facultad de retener significa que el deudor no puede exigir la restitución de lo pagado, es decir, ya te di, si ya no existe esa obligatoriedad. Ahora, carece de facultad para repetir por lo que dicen en Roma, ¿no? El enriquecimiento de la chipens si tiene una causa y esa es la obligación natural. El cumplimiento de una obligación natural, si se cumple, no es un pago de lo indebido, sino un pago debido. Se debe una deuda de juego, pues se paga, ¿no? O sea, es algo que se debe. Como quiera hubo un acuerdo de las voluntades, pero se hace por esta protección se hace porque pues, una persona puede quedar en la quiebra total con base en el juego o el pago de las bebidas alcohólicas al menudeo como tal. Ahorita lo vemos. Bien, en el concepto, la obligación natural es una obligación jurídica que consiste como tal en la necesidad de prestar una conducta en favor de un acreedor. ¿Sí? Quien puede obtener ese acreedor y conservar lo que el deudor le pague. Lo conservo y lo obtengo, pero no puede exigir legítimamente por medio de la fuerza pública. O sea, se me dio de manera por conciencia o voluntad. Bien, en Roma se tenía como tal consideradas las obligaciones naturales. Recordemos, por ejemplo, en el caso que contrae un esclavo. ¿Por qué? Recuerden que el esclavo no era una cosa, se le consideraba cosa, no era una persona jurídica. Y el esclavo, cuando contraía una deuda, de alguna manera el ciudadano romano no le podía exigir, porque no era un sujeto de obligaciones el esclavo, ni de derechos. Pero si el esclavo por su cuenta decidía pagarle, decidía darle, pues era un asunto de conciencia, una obligación natural. Eh, por ejemplo, también nos encontramos, bueno, vamos a abordar ahora lo que es la naturaleza jurídica y las dos teorías que vienen a plantearse, ¿no? La primera que lo abordan en la doctrina francesa, como le llaman a veces la obligación civil que abortó, se le considera una deuda abortada.
Es decir, se debe, pero la ley no te lo reconoce o no le da la fuerza coactiva. Recuerden, una obligación cuenta con fuerza coactiva para su cumplimiento. En este caso no, como son las deudas de juego, y se niega como ya lo mencionamos, la ejecución coactiva por razones de propio interés público. Vean, en el juego, ¿por qué es interés público? Porque la persona puede quedar en la quiebra, basado en la ludopatía, esa patología que presentan los jugadores empedernidos o también los alcohólicos. Las deudas al menudeo de bebidas alcohólicas no es obligatorio su ejecución forzada. Ojo, bien, ahorita lo vemos. La teoría moderna, por su parte, nos habla también de los franceses, que la obligación natural existe siempre que objetivamente se considere que el deudor está sujeto a pagar por un deber de conciencia, es decir, vas a pagar, pero por deber de conciencia. A ver, por ejemplo, cuando prescribe una deuda, ¿no? Ya pasó, ya no hay la acción, o sea, efectivamente se deben, no sé, los 5,000 pesos, pero no se cobraron en tiempo, el acreedor no ejerció las acciones conducentes, pues ya pierde la fuerza coactiva. Pero se convierte en una obligación natural, es decir, el deudor puede pagar por mero asunto de conciencia, por principios morales, paga lo que debe, porque en el tiempo que fue legal su exigibilidad no contaba con el dinero, por decirlo, ¿no? Bien, como ejemplos a obligaciones naturales, de acuerdo a esta teoría, cuáles también se consideran la teoría moderna. Por ejemplo, el deber de proporcionar ayuda económica a un amigo en desgracia es un deber moral, o sea, no está obligado. Conceder hijos, se consideraba eso también antes, ¿no? Conceder alimentos a un hijo natural no reconocido. Si no está reconocido, si no hubo pruebas de ADN, etcétera, el hecho de proporcionar alimentos porque se considera, pues es mi hijo a fin de cuentas, por una razón u otra no está reconocido, pero se concede. Ahora, les dije que en el pasado, porque ese concepto de hijo natural pues ya no existe. También se tiene la necesidad de indemnizar a quien ha sido víctima de nuestra conducta culpable, pero que no puede ser comprobada. Es decir, híjole, pues bueno, yo la regué esto, pero pues no hay manera de comprobarlo, pero por un deber moral yo sé que yo cometí el error y pues trato de indemnizarte. Bien, en México, Regina Villegas y Violán Bonecas han concibido, el francés Bonecas, que las obligaciones naturales también su eficacia en cierto momento depende de un acontecimiento futuro e incierto, es decir, si o sea, son condicionantes. Si pasa esto, entonces se cumple o se presenta esta necesidad de dar el cumplimiento voluntario para que su perfeccionamiento sea absoluto y con alcance, pues, lo que dicen, retroactivo, ¿no? Es decir, el cumplimiento debe de ser, como dijimos, voluntario, no puede ser coactivo. Y con esa condición de que se dé el cumplimiento voluntario, se perfecciona la obligación natural. Es decir, no por la fuerza, sino porque la conciencia o la moral o los principios del deudor, pues así decide cumplirlo. Bien, vamos a ver. ¿Por qué también no se puede exigir? Porque no están considerados en la ley o en el Código Civil. Ustedes pueden revisar los códigos civiles mexicanos y no va a haber un apartado que nos diga obligaciones naturales. No lo hay. Las obligaciones naturales se han considerado, tomado en cuenta porque brincaron ahí en el código. Dijeron, son algo anormal o peculiar. Pero se encontraron o se encuentran por ahí dispersas en el propio código y el estudioso, el doctrinario, pues les ha dado la clasificación correspondiente, decimos desde la tradición romana, ¿no? Por ejemplo, en el Código Civil, como tal, en el Código Civil Federal, en el artículo 1894, por ejemplo, que está dentro del capítulo de enriquecimiento ilegítimo, se dice, el que ha pagado para cumplir una deuda prescrita, las deudas prescritas, o para cumplir un deber moral no tiene derecho de repetir, es decir, voy a decir, oye, pues ahora sí regrésamelo, yo ya no te lo debo, no. Y los artículos 2268, es decir, 2268 y 2767 niegan a los créditos la fuerza coactiva por razones de orden público. Bien, por orden público no se pueden exigir que las ventas al menudeo de bebidas embriagantes hechas al fiado.
en cantinas que por supuesto no dan derecho a exigir su precio por los alcohólicos. O sea, llegan, empiezan a pedir, ábreme mi cuenta, pero el cantinero no tiene la, o el dueño de la cantina, la fuerza obligatoria o el poder. O igual también sucede, o sea, no lo confundan, por ejemplo, si compro botellas al menudeo y tengo negocio, ahí sí existe una obligación. Habla de ventas al menudeo, ¿va? Y el que pierde en un juego o apuesta, que no estén prohibidos, ojo, porque si están prohibidos no hay manera de exigirlo. Queda obligado civilmente con tal que la pérdida no exceda de la 20ª parte de su fortuna. Es decir, la ley, el código reconoce la posibilidad de que yo puedo pagar esa deuda con el 5% de lo que debo. O sea, no resulta esa deuda de un resultado productivo o de fuerzas de trabajo, es de un desvío que es el juego como tal. Y también establece que prescribe en 30 días el derecho para exigir la deuda de juego a que este artículo se refiere. Eso dice el 2767, es decir, cuando son reconocidos legalmente. Si no están reconocidos como tal, no son exigibles. Por ejemplo, aquí en el casino de la feria, por ejemplo, van, si hay un permiso para jugar, para que se establezca como tal, pueden llevarlo. Bien, los efectos de las obligaciones naturales, ¿cómo lo podemos concebir? Miren, eh, ya está entendido de que es una deuda de carácter moral como tal, que no se puede repetir y no pueden ser novadas estas deudas. Es decir, chale, pues ya no tengo la fuerza obligatoria para hacerlo. No, la ley va a prohibir que en un momento dado, si no hubo la exigibilidad en el momento o no hay las condiciones, la deuda no puede volverse a renegociar, novada o garantizada confianza, prendas. ¿Sí? Rechaza toda esa posibilidad, como por decir, de un arreglo. Las cosas debieron de haber sido en su momento. ¿Va? Bueno, entonces todavía este es un caso que pues, sobre todo queda más a origen en las prácticas que llevan comerciales, jurídicas, de juego y las costumbres. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídense.